Bueno, en esta sesión vamos a ver los dos prefacios que escribió Engels a las ediciones primera y cuarta del libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y vamos a ver también el primer capítulo después. Bueno, en el prefacio de la primera edición, publicada en 1884, Engels nos pone en antecedentes resumiendo los descubrimientos que había hecho el antropólogo americano Morgan, quien llevó a cabo un análisis materialista de la historia, llegando a las mismas conclusiones que Marx, en las que contraponía la barbarie a la civilización. Según la teoría materialista del proceso de la historia, habría dos factores decisivos y centrales, que serían la producción de medios de existencia y la reproducción de la vida. La producción depende del grado de desarrollo del trabajo y la reproducción de la vida dependería de la familia. Entonces podemos decir que a medida que va aumentando el grado de desarrollo del trabajo, aumentaría la riqueza de la sociedad y con ella aumentarían la propiedad privada, la posibilidad de emplear fuerza de trabajo, etcétera, lo que nos llevaría a que se fueran reforzando las contradicciones de clase. Engels aquí también nos cuenta que en la sociedad antigua, en la que se regían por uniones gentilicias, ya se empezaba a dar ese choque, cosa que en su momento dio lugar a una sociedad organizada, es decir, un Estado, cuyas unidades inferiores no eran gentilicias, sino ya unidades territoriales, en las que el régimen familiar estaba ya sometido a unas relaciones de propiedad. Y ahí ya se daban las contradicciones de clase, porque ya existían las clases sociales. Y esas contradicciones han estado presentes a lo largo de toda la historia, nos dice. Y bueno, también nos dice que el gran mérito de Morgan fue descubrir las uniones gentilicias de los indios norteamericanos, cosa que fue clave para descifrar enigmas de la historia antigua de sociedades como Grecia o Roma. Y nos dice que utiliza la teoría de Morgan como base para escribir este libro, pero que todas las argumentaciones que daba Morgan económicas las va a reescribir por completo, ya que éstas no le valían para los objetivos que él buscaba. Vale, bueno, pasados 7 años, cuando se iba a publicar la cuarta edición de este libro, se habían hecho grandes progresos en la materia, por lo que Engels decide corregir y aumentar su obra. En esta edición, Engels es el prefacio más extenso que el primero y desarrolla la historia de la familia desde Bachofen hasta Morgan. Bueno, hasta 1860, o sea, 30 años antes, no se había estudiado en absoluto la historia de la familia y se aceptaba lo que nos había contado la religión como válido. La forma patriarcal de la familia era admitida como la más antigua, como si la familia no hubiera tenido en sí misma un desarrollo histórico. Como mucho se admitía la promiscuidad en los primitivos y se conocía la poligamia en Oriente, la poliandria en la India y el Tíbet, pero no se llegaba a comprender qué relación había entre ellas. A ver. Vale. El estudio de la familia comienza en 1861 con el derecho materno de Bachofen, obra en la que exponía las siguientes tesis. Que primitivamente los seres humanos vivieron en promiscuidad sexual, a lo que Bachofen da el nombre de heterismo, que tales relaciones excluyen toda posibilidad de establecer con certeza la paternidad, por lo que la filiación solo se podía contar por línea femenina, según el derecho materno. Esto se dio en todos los pueblos antiguos, que a consecuencia de este hecho, las mujeres como madres, únicos progenitores conocidos, gozaban de un gran aprecio y respeto, que llegaba, según Bachofen, hasta el dominio femenino absoluto, que lo llamaba ginecocracia. El paso a la monogamia, en la que la mujer pertenece a un solo hombre, encerraba la transgresión de una antiquísima ley religiosa, el derecho inmemorial que los demás hombres tenían sobre aquella mujer, transgresión que debía ser castigada o cuya tolerancia se resarcía con la posesión de la mujer por otros durante un determinado periodo. Vale. Bachofen engloba las pruebas. Perdón. Se están moviendo las diapositivas, ¿verdad? Sí, por favor, que nadie toque las flechas de las diapositivas. Gracias. Bueno, Bachofen encontraba las pruebas de estas tesis en diferentes citas de la literatura clásica. El paso del heterismo a la monogamia se producía concretamente entre los griegos a consecuencia de la introducción de nuevas divinidades. Los viejos dioses iban siendo relegados a un segundo plano. Según Bachofen, este reflejo religioso de las condiciones de existencia de los hombres fue lo que determinó los cambios de la situación del hombre y de la mujer, y pone como ejemplo la Orestiada, una obra de Esquilo, como una interpretación de la lucha entre el derecho materno y el paterno. La Orestiada
representa cómo Clitemnestra mata a Agamenón, su marido, y posteriormente su hijo Orestes venga a su padre matándola a ella. Orestes, a consecuencia de esto, es perseguido por las Erinias, que son las protectoras del derecho materno, y defienden que el matricidio es el más grave de los crímenes, ya que hay un vínculo consanguíneo y este crimen es imperdonable. Apolo intercede y alega que fue él quien instó a Orestes a matar a su madre, y Atenea, que interviene como jueza, le absuelve. Esta obra es una interpretación de cómo el derecho materno obtenía la victoria sobre el eterno. Esta interpretación que da Bachofen pone a la religión como algo decisivo en la historia mundial, cosa que contradice a lo que explicábamos en el primer prefacio sobre la teoría materialista y los factores decisivos de la historia. Bueno, esto no le quita mérito a Bachofen como investigador, ya que fue el primero en demostrar que en la literatura clásica griega ya había señales de que en los pueblos griegos y asiáticos existió antes de la monogamia un estado en el que no solo el hombre mantenía relaciones sexuales con varias mujeres, sino que también la mujer mantenía relaciones con varios hombres. Bachofen probó así la necesidad de la mujer, decía, de entregarse por un periodo determinado a otros hombres, y por tanto la descendencia debía contarse por línea materna. Esta afiliación se mantuvo mucho tiempo, incluso en el periodo de monogamia, con la paternidad ya reconocida. Las madres, como únicas genitoras ciertas de sus hijos, y las mujeres en general, tenían una posición social más elevada de la que desde entonces han tenido. Esto en 1861 fue toda una revolución de la historia humana, pero fue prácticamente ignorado ya que los alemanes, que es el idioma en el que escribió Bachofen su obra, apenas se interesaban por la prehistoria de la familia. Vale. Bueno, el más inmediato sucesor de Bachofen fue MacLennan, quien decía que en muchos pueblos salvajes y bárbaros había una forma de matrimonio en la que el hombre estaba obligado a arrebatar su futura esposa a sus padres, simulando un rapto por violencia. Esto, decía MacLennan, que era un vestigio de una costumbre anterior en la que los hombres de una tribu adquirían mujeres tomándolas realmente por la fuerza de otras tribus. MacLennan aseguraba que en algunos pueblos no civilizados, ciertos grupos, dentro de los cuales estaba prohibido el matrimonio, se veían obligados a buscar esposas y esposos fuera del grupo, mientras que en otros pueblos existía otra costumbre en la cual los hombres estaban obligados a tomar a sus mujeres solo en el seno de su mismo grupo. MacLennan las llamaba tribus exógamas y endógamas. Engels aquí asegura que esta antítesis solo ocurría en la imaginación de MacLennan, pero este la tomaba como base para toda su teoría. MacLennan planteaba de dónde venía esa costumbre de la exogamia. Decía que la causa podría ser la costumbre de los salvajes de matar a las niñas nada más nacer, por lo que en las tribus habría un excedente de hombres, y la consecuencia sería que varios hombres tuvieran en común la misma mujer, es decir, la poliandria. De aquí se desprende que se sabía quién era la madre del niño, pero no se podía saber quién era su padre, y por eso la ascendencia se debería contar por línea materna. Engels aquí dice que el mérito de MacLennan fue haber indicado la importancia de la llamada exogamia, pero no conseguía demostrar su existencia. Anteriormente, Latham había descrito este fenómeno entre los Magars de la India y dijo que estaba universalmente difundido. Lo citaba MacLennan y el propio Morgan, que luego hablaremos de él. Y habla de ello Morgan habla de ello en sus cartas acerca de los siroqueses. Otro mérito de MacLennan fue reconocer como primario el orden de descendencia según el derecho materno, pero también se equivocaba ya que todo el tiempo hablaba de parentesco en línea femenina solamente, empleando esa expresión en el análisis de las fases tardías en las que el parentesco por línea materna estaba ya... A ver, un segundo, perdón. Bueno, que el parentesco por línea materna... Un segundo, es que se están moviendo las diapositivas. Bueno. Sí, por favor, que nadie mueva las diapositivas. Lo hemos explicado, pero al principio, pero se ha pasado a otra gente a participante, ya se ha dejado de hacer, pero que por favor nadie mueva las fichas debajo de la presentación. Vale, bueno, empleaba esa expresión en el análisis en fases más tardías en las que el parentesco por línea materna ya estaba reconocido, mientras que la filiación y el derecho de herencia seguían siendo por línea materna. Bueno, a pesar de ser verosímil su teoría,
a McLennan le llamaba la atención el hecho de que la forma de rapto de las mujeres se observase en los pueblos en los que predominaba el parentesco masculino. También al autor le resultaba extraño que el infanticidio no se practicase por sistema en los lugares en los que se daba la exogamia. Estos dos hechos ya de por sí rebatían su explicación, pero McLennan daba nuevas hipótesis aún más embrolladas. Bueno, la teoría de McLennan, a pesar de sus incoherencias, fue muy acogida en Inglaterra y fue considerado como el fundador de la historia de la familia y como la primera autoridad, digamos, en la materia. Su antítesis entre las tribus exógamas y endógamas fue la base de las opiniones dominantes y no permitió ver todo el progreso en la materia. Este éxito de las teorías de McLennan, dice Engels, que causó más daños de los que servicios prestaron sus investigaciones. Bueno, pronto surgieron más hechos que no cabían en su teoría. McLennan solo conocía 3 formas de matrimonio: la poligamia, la poliandria y la monogamia, pero se hallaban cada vez más pruebas de que en los pueblos no desarrollados existían otras formas de matrimonio en la que varios hombres tenían en común varias mujeres, lo que Lubbock llamó matrimonio por grupos. Vale. Bueno, tras McLennan, en el año 1871 apareció en escena Morgan con nuevos puntos de vista sobre la historia de la familia. Morgan se había convencido de que el sistema de parentesco de los iroqueses, la exogamia, era común a todos los aborígenes de los Estados Unidos, pero instó al gobierno federal a que recogiese informes acerca del sistema de parentesco de los demás pueblos y dedujo, primero, que el sistema de parentesco indoamericano estaba también en vigor en Asia, en muchas tribus de África y en Australia. Segundo, que este sistema tenía su explicación en una forma de matrimonio por grupos que se hallaba en proceso de extinción en Hawái y en otras islas australianas. Y tercero, que en estas mismas islas existía un sistema de parentesco que solo podía explicarse mediante una forma de matrimonio por grupos más primitiva aún. Es decir, Morgan encontraba relaciones en las diferentes formas de familia de diferentes lugares del mundo, ya que intentaba explicar el proceso histórico por el que surgía una forma de familia. Morgan publicó sus conclusiones en su obra Sistemas de consanguinidad y afinidad en 1871 y llevó la discusión sobre el origen de la familia a un terreno mucho más amplio. Tomando como punto de partida los sistemas de parentesco y las formas de familia correspondientes, abrió nuevos caminos de investigación que, de haber sido aceptados, hubieran desmontado por completo toda la teoría de McLennan. Vale. Bueno, poco después, McLennan publicó El matrimonio primitivo, en el que siguió defendiendo su teoría con hipótesis. Y bueno, pedía que Morgan y Lubbock demostrasen su teoría y afirmaba que el matrimonio por grupos era una invención y que los sistemas de parentesco de Morgan eran meras fórmulas de cortesía social, demostradas por el mero hecho de que los indios, al dirigirse hasta un extranjero, le llamaban hermano o padre. A pesar de que la defensa de su teoría era muy floja y que los propios datos que él aportaba refutaban sus hipótesis, las antítesis de los exógamas y endógamas eran reconocidas universalmente como el fundamento de la historia de la familia. Y bueno, en el año 1877, Morgan publicaba La Sociedad Antigua, que es la obra que utiliza Engels como base para escribir este libro. En esta obra, Morgan pretende demostrar la existencia del matrimonio por grupos y cómo las tribus se dividían en cierto número de grupos de gens consanguíneos por línea materna, dentro de los cuales estaba prohibido el matrimonio. De manera que los hombres tomaban mujeres de otras gens dentro de la misma tribu, es decir, la gens sería exógama, mientras que la tribu que englobaba a todas las gens sería endógama. Bueno, Morgan también se dio cuenta de que la gens de los indios americanos, regida por el derecho materno, dio paso a la gens basada en el derecho paterno, de modo que esto también explicaba cómo habían sido la gens romana o la griega. El descubrimiento de esta gens de derecho materno fue de gran importancia para el estudio de la historia de la familia y marcó una época en el estudio de la prehistoria. La gens del derecho materno era el eje sobre el que giraban los estudios en que Engels escribió esto. En Inglaterra ya comenzaban a asumir los descubrimientos de Morgan como verdaderos, pero seguían silenciando su nombre y saboteando sus publicaciones. Aquí Engels critica la razón por la que los ingleses saboteaban a Morgan y hace ver al lector el chauvinismo de los ingleses en que este sabotaje era debido a que Morgan era americano y a los ingleses les fastidiaba que los descubrimientos generales de esta ciencia fuesen hechos por dos extranjeros, Bachofen, que era alemán, y Morgan, que era americano.
Al ser MacLennan el fundador de la escuela inglesa, consideraban un sacrilegio que se dudase de la teoría de las tribus exógamas y endógamas. Además de esto, Morgan criticaba duramente la civilización y la sociedad mercantil y hablaba también de una transformación de esta sociedad, cosa a la que Engels se refiere como que hubiera podido salir de labios del propio Marx. Hubo más detalles que Morgan aportó al estudio de la prehistoria y aquí Engels observa que algunas de las hipótesis dadas por Morgan años antes ya estaban caducadas, pero que las ideas principales introducidas por él aún eran fundamentales en el estudio de la historia de la familia. Y bueno, hasta aquí llego con los prefacios, así que si queréis paramos para hacer comentarios, preguntas o lo que sea. Pues si alguien quiere comentar algo, le da el muñequito levantar la mano y vamos dando la palabra. Si alguien quiere resaltar alguna idea o que profundicemos en alguna idea, alguna cosa que no haya quedado clara. Bueno, pues mientras salen las posibles... Bueno, voy a poner la cámara que siempre es más... mientras salen las posibles dudas... Ah, mira, ya está Laura ahí. Pues le paso la palabra. Tienes la palabra. Basta con que le des al micro. Laura. Tienes que activar el micro abajo, los botones de abajo. Hola, perdón, iba a escribir la pregunta. Sí, solamente quería saber exactamente qué es la exogamia, porque no me ha quedado muy claro. Gracias. Bueno, contesto yo. Sí, ¿no? Como quieras, sí. Ah, vale. Bueno, la exogamia sería cuando alguien busca a su pareja fuera de su tribu o su gen sería en este caso. Por lo que aquí, bueno, en estos casos sería cuando MacLennan se refiere a esto, es cuando dentro de la propia tribu no podían tener sus parejas dentro de la propia tribu e irían a otras tribus a buscar esas parejas para procrear. Y la endogamia sería lo contrario, cuando sería dentro de la propia tribu. Perfecto, muchas gracias. Aquí hemos visto un repaso muy general porque hace una especie de resumen Engels, pero luego esto lo vamos a ir viendo con mucho más detalle en los capítulos, como en los 4 primeros o así. Pues yo quería resaltar una ideita muy sencilla, pero ahí cuando Engels habla de los estadios clásicos de la evolución, los estadios clásicos de la familia, cuando usa ahí Engels la idea de clásico, que no sé qué acepción le habrá considerado dar cada quien, pero bueno, en la idea marxista, a estadio clásico, o cuando Marx dice en El Capital que Inglaterra representa de manera clásica el modo de producción capitalista, o sea, esta idea está presente más en varios textos, ¿no? También Engels, en el prólogo del 18 Brumario, dice que Francia pulverizó al feudalismo en la Gran Revolución e instauró la dominación pura de la burguesía bajo una forma clásica como ningún otro país. O sea, aquí la idea de estadios clásicos se refiere a que las formas de familia identificadas a nivel lógico, ya conceptual, ya una vez vistos los diferentes particularidades en las que se da la familia, por ejemplo, la gens preestatal, ¿no? Pues la forma clásica se refiere a la forma más pura, que más coincide con las características identificadas como propias de esa etapa, porque por supuesto las formas de familia pueden tener elementos mixtos o otras particularidades, pero ahí con clásico se refiere a la que más puramente representa una situación del desarrollo de la familia. Y pues si no hay más palabras, igual seguimos y después hacemos más debate o así. Vale. Bueno, se me ha chafado un poco la configuración del PowerPoint, pero bueno, yo os lo explico. Vale, pues continúo entonces, ¿no? Vale, bueno, en el capítulo 1 del libro se titula Estadios prehistóricos de cultura y Engels nos divide la prehistoria de la humanidad en 3
épocas principales: el salvajismo, la barbarie y la civilización. Y explica que cada una de estas dos épocas tienen los estadios inferior, medio y superior antes de pasar a la civilización. Dice, la habilidad en esa producción desempeña un papel decisivo en el grado de superioridad y de dominio del hombre sobre la naturaleza. El hombre es, entre todos los seres, el único que ha logrado un dominio casi absoluto de la producción de alimentos. Todas las grandes épocas del progreso de la humanidad coinciden de manera más o menos directa con las épocas en que se extienden las fuentes de existencia. Bueno, aquí esto no se ve bien, pero bueno. En la época del salvajismo, Engels nos detalla los 3 estadios, inferior, medio y superior. Y bueno, en la etapa inferior los hombres vivían en los árboles conviviendo con fieras salvajes. Se alimentaban de frutos, nueces y raíces. Y el principal progreso que hubo en esta época fue el inicio del lenguaje articulado. En el estadio medio los hombres comenzaron a alimentarse de pescado y se descubrió el fuego. Pudieron extenderse por la mayor parte del planeta a través de los ríos y mares, y prueba de ello es que en todos los continentes se encuentran los instrumentos de piedra sin pulimentar de la edad de piedra. Gracias al fuego pudieron empezar a cocinar y a crear hornos en el suelo. Idearon las primeras armas y comenzaron a cazar, de manera que la carne era un alimento ocasional, y aquí dice Engels que nació la antropofagia. En el estadio superior los homínidos inventaron la flecha, cosa que les sirvió para convertir la caza en algo regular como medio de subsistencia. En esta época ya hay indicios de sedentarismo en aldeas y cierto desarrollo de los medios de subsistencia, como podían ser vasijas, tejidos a mano, cestos, piedra pulimentada, etc. Aquí Engels nos indica que el arco y la flecha fueron decisivos para el paso a la barbarie. Vale, en la época de la barbarie podemos diferenciar también 3 etapas diferentes. El paso al estado inferior de la barbarie iría ligado a la introducción de la alfarería. En este periodo se pueden diferenciar las etapas en los 2 grandes continentes. El rasgo característico del estadio de la barbarie es la domesticación y cría de animales y el cultivo. El continente oriental, lo que sería Europa, Asia y África, diríamos, poseía casi todos los animales domesticables y casi todos los cereales de cultivo, pero en el continente occidental, es decir, América, tenían como animal domesticable solamente la llama y solo en la parte sur, y solo tenían uno de los cereales de cultivo, que era el maíz. A raíz de estas diferencias, en cada continente la humanidad se fue desarrollando de manera diferente. En el este, o sea, Europa, Asia, el estado medio comenzaría con la domesticación de los animales, y en América con el cultivo de hortalizas por riego y el empleo de adobe y piedra para la construcción. En América, este estadio duró hasta la conquista por parte de los europeos. Algunos indios en el estadio inferior ya cultivaban algunas plantas de huerta y vivían en casas de madera, y otras tribus del noroeste del continente estaban aún en el estadio superior del salvajismo y ni siquiera tenían cultivos ni habían descubierto la alfarería. Otros indios de pueblos de Nuevo México, Perú y de Centroamérica habían alcanzado ya el estadio medio de la barbarie. Tenían casas de adobe y piedra, cultivaban con riego artificial y hasta tenían animales domesticados como el pavo y otras aves o la llama, y sabían trabajar los metales. En el continente oriental, como hemos dicho, el estadio medio comenzó con la domesticación de animales para darnos leche y carne, mientras que el cultivo apareció más tarde. La cría de ganado parece que fue la causa de que los arios y los semitas se apartasen del resto de los bárbaros, estableciéndose a orillas de los ríos Éufrates y Tigris en el caso de los semitas, y del Opus y Jasartes en el caso de los arios, donde comenzaron a domesticar animales y el pastoreo. Probablemente fue donde se comenzó a cultivar cereales para proporcionar alimento a los animales. Los arios y los semitas evolutivamente progresaron más que otros hombres, probablemente gracias a la inclusión de carne y leche en su dieta, como es lógico, y en ese estadio fue desapareciendo la antropofagia. Y bueno, el estadio superior comienza cuando se empieza a trabajar el hierro y se inventa la escritura alfabética.
En este estadio los progresos en la producción son muy grandes. Se comienza a arar con ayuda de animales, lo que hace posible que la tierra se pueda cultivar a gran escala y que aumenten en grandes proporciones los medios de subsistencia. También comienza la tala de bosques, transformándolos en tierras de labor o praderas, y todo esto hace que la población aumente muy rápidamente. A este estadio pertenecerían la civilización griega, la romana y los germanos, entre otros. Bueno, Engels nos pone como referencia la Ilíada de Homero, en la que se muestra el paso de la barbarie a la civilización con instrumentos de hierro perfeccionados, el molino, la rueda, el carro, la construcción de barcos y también los comienzos de arquitectura como un arte, entre otros ejemplos. Y bueno, Engels aquí nos ha resumido el desarrollo de la humanidad hasta los comienzos de la civilización y nos define el salvajismo como el periodo en que predomina la apropiación de productos de la naturaleza, que la naturaleza da hechos. Las producciones artificiales del hombre están destinadas sobre todo a facilitar esa apropiación. La barbarie la define como el periodo en que aparecen la ganadería y la agricultura y se aprende a incrementar la producción de la naturaleza por medio del género humano, y la civilización como el periodo en el que el hombre sigue aprendiendo a elaborar productos naturales, periodo de la industria y propiamente dicha y del arte. Y bueno, pues así ya hemos resumido más o menos todo. O sea que si queréis seguir haciendo comentarios, tal. Pues sí, levantáis la mano y vamos comentando y debatiendo, porque hay mucho tiempo, o sea que incluso podemos debatir cosas más exhaustivamente que otras veces. Creo que había alguna pregunta por ahí por el chat. Con respecto a la pregunta que hace Pablo en el chat, me gustaría responder, si nadie va a comentar nada. Sí que es cierto Sí, había que... una pregunta, ¿eh? Víctor estaba con la mano levantada. Vamos a intentar seguir el turno de palabra. Lo cuento porque lo han puesto por el chat, pero seguimos el orden que queráis. Yo pregunté... Levantar la mano cada vez que esto, porque si no, para seguir el turno de las manitas, vamos. Hola. ¿Habéis dicho en algún momento que la gente se comía carne humana o carne de la misma, el ser humano comía o carne de otro ser humano cuando eran veganos? Se habla de la antropofagia que apareció en la barbarie porque no... Bueno, eso se menciona aquí en el... Bueno, y que cuando empiezan a comer ya carne de animales y tienen ya la ganadería más establecida, desaparecería la antropofagia. Sí. Que con respecto a lo que se dice de la carne, la leche, etcétera. Lo que sabemos hoy día es que en el desarrollo del ser humano, bueno, de los homínidos hasta el Homo sapiens sapiens, hubiera sido imposible sin la adquisición de proteínas mediante el marisco y la caza, ¿no? Y los animales. Ahora bien, también sabemos que hay poblaciones en el Himalaya que a día de hoy no requieren de productos cárnicos, igual que hay poblaciones en Groenlandia que sus cambios genéticos les han llevado a que no requieran de alimentación vegetal. Sin embargo, en general, la dieta humana requiere de carne. Lo que se dice no es que... lo que se dice es que el desarrollo humano sin carne hubiera sido imposible, pero no se dice que una persona no pueda vivir sin carne. Ahora bien, esto ya sería tema de nutrición y habría que analizar poblaciones concretas con genéticas y epigenéticas concretas y ver cómo el consumo o no de la carne les afecta a ellos a un nivel más individual. Sin embargo, lo que sí podemos asegurar es el papel fundamental que tuvo esa alimentación de origen animal durante cierto periodo de la historia, en el cual todavía no éramos seres humanos. Y bueno, por añadir algo completamente distinto en torno a la utilización de animales, es curioso cómo en el Oriente Fértil, ¿no? En la zona de Mesopotamia, donde aparece por primera vez la escritura, estas primeras civilizaciones se ven desbordadas primero por tribus guerreras que utilizan carros tirados por burros, y cuando son derrotados o vencen a estas tribus, más bien las asimilan, ¿no? Cuando asimilan a estas tribus que traen esta nueva tecnología, el burro y el carro, lo que hacen es asimilar, ¿no? Esa tecnología. Más tarde son tribus que utilizan caballos, las que les ponen en jaque y les hacen que su poder tiemble. Es decir, existe, parece, una dinámica en los inicios de la civilización entre tribus que están en un estado inferior,
pero que por alguna razón tiene una ventaja tecnológica, como es el uso del caballo, véase los mongoles. Y otras civilizaciones que, bueno, han avanzado, pero tienen todavía sus debilidades y a veces se ven sobrepasadas por ciertas invasiones. También están las invasiones de las civilizaciones, los pueblos del mar, creo que se les llama, que no está muy claro exactamente de dónde venían. O, por ejemplo, los arameos entrando a saco en la zona de Mesopotamia y, bueno, haciendo que el arameo se convierta en la lengua más común de la zona y constituyéndose una clase social importante del lugar. Bueno, me doy la palabra que... yo quería resaltar una cosilla respecto al... pensando en el curso que estamos haciendo, ¿no? Que respecto a lecturas previas, la relación que hay entre el resumen que había hecho Marx en la contribución a la crítica de la economía política que habíamos leído hace 2 semanas, el resumen que había hecho de la teoría materialista, que había sido el hilo conductor de sus estudios, y un resumencito casi de las mismas dimensiones que hace aquí Engels, en el que nos diferencia entre la producción material de los medios de existencia y la producción del ser humano mismo. Y quería resaltar que Engels dice cuál es el factor decisivo en la historia, la producción y la reproducción de la vida inmediata. Y dice factor decisivo, no el único factor, ni el factor que define absolutamente todo, sino el factor decisivo, es decir, el más dominante, el más estructurante, eso, el decisivo, no el exclusivo. Yo tengo una pregunta para la presentadora y, bueno, para todos en general. ¿Podría considerarse esta línea matrilineal, ¿no?, de herencias, es decir, donde, como nos has indicado, la afiliación se rige por quién es la madre y no quién es el padre? ¿Se podría considerar este tipo de sociedades como sociedades matriarcales? Bueno, yo doy mi opinión. Yo creo que esto tampoco sería un indicativo de que sea una sociedad matriarcal. Sí que indicaría que la mujer tendría una importancia relevante en esa sociedad, pero no, yo creo que eso no indicaría un matriarcado. Sí, o sea, sí, yo estoy de acuerdo, pero es como que en cierto modo se puede llegar a dar esa interpretación, ¿no? Sí, Era por... se puede dar esa interpretación, pero para mí es errónea, porque no, en absoluto. O sea, simplemente indica la afiliación cómo se daría, pero eso no significa que la mujer tuviese un... No, yo no creo, vamos. Sí, porque de hecho Engels ya deja entrever que se opone a esta idea, ¿no? Cuando hace referencia al concepto de ginecocracia de Bachofen, dice Bachofen que hasta una ginecocracia, y lo cita como un poco en cuestión, ¿no? Que luego también tendríamos que igual considerar si patriarcado se opone a matriarcado o patriarcado se opone a esa idea de ginecocracia. No sé quién ha levantado la mano, si antes Unai o Esti, la verdad. Pues Esti. Hola. Yo sobre eso también quería hacer una pregunta, porque leyendo a Gerda Lerner, que es una mujer historiadora marxista y también feminista, dice que la mayoría de los estudios etnográficos en los que se basó Morgan y entonces también Engels para escribir el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado está ya rebatido. Y entonces no sé hasta qué punto deberíamos también hablar de matriarcado, herencia por línea materna y demás, teniendo en cuenta simplemente eso, cuando según Gerda por lo menos se demostró que incluso cuando la herencia se pasaba por línea materna, porque según Engels era por la razón que no se, por la que, o sea, la razón era que no se podía saber quién era el padre, porque no había relaciones sexuales puramente monógamas, etcétera. Dice que incluso en esos casos era un pariente varón, por lo general era el hermano o el tío de la mujer, quien controlaba las decisiones económicas familiares de herencia y de tal. Entonces, no sé hasta qué punto lo que demostró o investigó Morgan y después utiliza Engels para este libro, podemos utilizarlo para debatir sobre esto. Unai, ¿tú no tienes la mano levantada? Bueno, no sé qué pasa con Unai, si es que ha bajado la mano o qué. Si quieres hablar, Unai, la levantas y
y te doy la palabra. Yo creo que de esto que has dicho, Esti, aparecerá en el propio libro más adelante, y lo que tú dices implica ya el desarrollo del patriarcado, una dominación por parte del hombre. Probablemente se corresponda con una de esas formas mixtas, y de todos modos, si no recuerdo mal, toda esta cuestión de la herencia materna es una hipótesis, porque no queda ninguna sociedad en la que exista realmente ese tipo de pues ese tipo de filiación. Solamente se hace la hipótesis. Es una reconstrucción hipotética a partir de formas de familia y de normas de parentesco aún existentes que tiene obligatoriamente que remitir, porque lógicamente parecen solamente corresponder a una forma de organización familiar precedente que parece que lógicamente lo que cabe esperar es que existiese esta circunstancia de que no se conociese cuál era el padre y tal y cual, pero si no recuerdo mal es una hipótesis. No hay elemento para verificarlo, elemento vivo. Sí, pero justamente Engels después, basa o pone el origen de la opresión de la mujer en la creación de la propiedad privada, cuando empiezan a ser los ganados de propiedad privada, y entonces, como es el hombre quien se ocupaba del ganado y los instrumentos para ello, pues era el dueño de ellos, y como que se le dio eso más importante. Bueno, la cosa es que Engels admite que había una división sexual del trabajo anterior a la propiedad privada, pero que esas sociedades eran igualitarias, que entonces hasta ahí, por lo que yo he entendido, según él, no había una opresión de la mujer. Pero Gerda habla también de sociedades cazadoras-recolectoras en los que las mujeres, antes de la creación de la propiedad privada, las mujeres recogían más del 60% del alimento que se consumía, e igualmente la caza, que era llevada a cabo por hombres, ya que a las mujeres se les relegaba a, bueno, eran las recolectoras, pero también la crianza y cuidado de los hijos e hijas era menos importante que la caza. Entonces, ahí, y de diferentes cosas que ella explica, que se basan en estudios antropológicos dados después de que se escribiera este libro, y estudios que rebaten a Morgan, dejan entrever que ya había una opresión de la mujer anterior a la propiedad privada. O sea, anterior. Es falso eso que dices, David, de que no existen pruebas vivientes de sociedades matrilineales. En China todavía existe la tribu Mosuo, aunque en cierto modo está desapareciendo por culpa del avance del capitalismo. Y bueno, si queréis os paso un documento por el chat en el que hablan, bueno, en la que la analizan. Y es una sociedad no solamente matrilineal, sino en la cual quien lleva el orden en la casa, quien toma las decisiones, son las mujeres, no son los hombres. Lo cual vendría también a ahondar en la idea de que, si bien no puede decirse que sea matriarcado, tampoco puede decirse que sea una sociedad patriarcal, ni mucho menos. Bueno, os paso el documental y le echéis un vistazo, pero como ya digo, sí que se tienen pruebas vivientes de la línea matrilineal. Y no solo eso, sino que, bueno, el propio Morgan sus estudios los hace cuando estas sociedades todavía vivían. Y seguramente encontrásemos en otras zonas del mundo, como en la Polinesia, sociedades de estas características. Pues igual podría ser útil si nos escanease, si nos pasase esas páginas. El capítulo de la semana que viene va a ser justo sobre esto, porque aquí solamente hay un repasito muy rápido, pero, o sea, el de la semana que viene, no, perdón, el de la quincena que viene va a ser justo sobre el desarrollo de la familia, y justo explica esta cuestión. Así que podríamos contrastar con lo que dicen ambos. Existe una selección de páginas que no sea excesiva. Si nadie se anima a hacer nada, que por otra parte también, que la cuestión importante del texto es la cuestión de la teoría materialista sobre la historia y la prehistoria. O sea, que si en la medida en que nuevos estudios pudiesen enriquecer la perspectiva y tal, o sea, es más, el propio Engels, 7 años más tarde, retoca su propio libro y es consciente de que el libro hará falta retocarlo a futuro. O sea que
la discusión empírica siempre está abierta. Luego habrá que ver eso, el caso concreto y ver cómo lo explica esta otra autora. De todas formas, hay también otros testimonios de la importancia de la mujer en la historia más allá de las sociedades primitivas, ¿no? Julio César en la Guerra de las Galias, y es cierto que este libro no es 100% fiable, en tanto que, bueno, puede ser un tanto propagandístico, afirma que antes de entrar en combate con una tribu, esta tribu decidió no atacarles porque fue el consejo que dieron unas mujeres que actuaban a modo de líderes religiosas y que tenían la potestad de decidir este tipo de acciones militares, si se llevaban a cabo o no. No eran las que dirigían la acción, pero sí tenía una parte muy importante en esta toma de decisiones. Esto es lo que relata Julio César, que como ya digo, pues podemos tomarlo de una forma más, podemos darle mayor credibilidad o menor, pero lo que sí que parece cierto es que la mujer en ciertas sociedades ha desempeñado un papel bastante relevante. Hace no mucho se encontró una tumba de una líder, bueno, de un líder guerrero nórdico que resultó ser una mujer y que desde luego por cómo estaba enterrada, con sus armas y la zona donde estaba enterrada, pues era una persona de prestigio y que había llevado una actividad guerrera y por lo tanto de poder militar para su época. Entonces, bueno, sí, el patriarcado ha estado ahí, pero no creo que haya sido una constante siempre. No sé si con esto añado algo a la discusión. Bueno, yo simplemente decir que voy a intentar mandar el PDF después por el grupo, que es el libro de Gerda Lerner, no es muy largo, pero bueno, si no también se puede hacer una búsqueda rápida en el PDF, ¿no? Su tesis se basa en que nunca ha existido un matriarcado, aun habiendo sociedades en las que las mujeres tenían un papel más relevante o incluso pues el tema de la herencia y tal, pero que, o sea, su tesis final es que nunca ha existido un matriarcado. Entonces, o una sociedad en la que la mujer tuviera o más relevancia que el hombre o incluso la misma, que fuera igualitaria en ese caso. Entonces, bueno, yo lo mando y lo veremos. No sé, a ver qué os parece. Vale, creo que nos has dicho justo has definido al final la idea de matriarcado ¿no? que sostiene que no existió como superioridad de la mujer o igualdad, ¿no? Esa es la premisa que defiende que no existe. Eso es lo que denomina matriarcado esta autora y lo que dice que nunca existió. Tanto la opción de la superioridad como la opción de la igualdad, las dos. Lo digo porque en el texto de Engels parece que hay una diferencia entre matriarcado y ginecocracia, no sé, o por lo menos deja entrever en el prefacio. Perdón. Bueno, Gerda rebate todas las ideas que ha habido, bueno, entre ellas no habla solo de Engels, pero rebate como todas las teorías sobre matriarcado que ha habido, ya sea como la idea de quienes defienden el matriarcado como una sociedad donde las mujeres dominan a los hombres, o quienes llaman matriarcado cualquier tipo de organización social en que las mujeres tengan poder sobre algún aspecto de la vida pública, o cuando las mujeres tienen poder sobre los hombres y no a su lado, o bueno, pero, o sea, habla de todas las posibles ideas de matriarcado que pudiera haber. No digo por Engels, digo porque, no sé, creo que ha sido Víctor que ha dicho que sí que podía haber sociedades que hayan sido matriarcales. No, yo no creo que pueda haber sociedades o que haya habido sociedades matriarcales o no puras en todo caso, tal vez con algún rasgo, pero los acaba por meter la discusión porque es algo que a veces se pretende, ¿no? Que si una sociedad no es patriarcal es porque era matriarcal. Bien, esto no tiene por qué ser así. Justamente con el caso de los Mossos me genera cierta duda porque allí sí que es verdad que son las mujeres las que al final llevan el ritmo de la sociedad mayormente, pero tampoco de una forma opresiva contra el hombre. Entonces tampoco me atrevería a denominar ese caso matriarcal y en todo caso es un caso particular. No creo que se pueda hablar de matriarcado, que como ya digo sería la situación en la cual la mujer está en el control de la sociedad y está en el control a costa de que los hombres no estén en el control de la misma. Que como ya digo, pues esto no parece que fuese lo que se daba en las épocas primitivas, a pesar de la herencia matrilineal.
Bueno, pues no sé, si no hay ya más comentarios, pues lo dejamos así. Igual es verdad que apartados no tengan tanto contenido, que el contenido duro y el del debate fuerte va a ser dentro de 15 días porque es el capítulo 2, que es el que explica la familia de principio a fin, y que encima si contrastamos con el texto que nos dice pues más para debatir. Y o sea que si pues no hay más que comentar, así lo dejamos.